Les cuento la idea que tengo. Vamos a hacer juntos un mini paseo por la huerta. Les voy a mostrar algunas plantas comestibles y luego con sus frutos vamos a ir a la cocina y a hacer una deliciosa salsa. Bueno, empezamos el mini paseo previo a la receta por el tomate de árbol, también conocido como chilto, salsa tomate, tomate andino, tomate de palo o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum y esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Bueno, vamos por acá, tenemos varios frutitos todavía en el arbolito, el cual es muy generoso este arbolito andino, ya que tenemos frutos desde hace varios meses. Este comienza a madurar en otoño y estamos casi en el final del invierno y aún tenemos frutos. Ya casi comienza la primavera y tenemos frutos todavía en este generoso y muy productivo árbol frutal andino. Bueno, vamos a seguir, así no hacemos muy largo el video, ya que luego tenemos que trabajar en la receta. Bueno, por acá tenemos la segunda planta que nos regala su fruto. Tenemos uno maduro justo ahora que lo vamos a cosechar y con este vamos a hacer la receta también, que es el rocoto o locoto. Este también es andino. Este pimiento andino es increíble, regala un sabor picante y afrutado. Bueno, este es el segundo ingrediente que vamos a utilizar, el rocoto o locoto. Vamos a seguir, vamos a mostrar el tercer ingrediente, que en este momento no tenemos fruta, pero bueno, tenemos pulpa en el freezer para utilizar, que es la guayaba. En este caso la variedad guayaba tropical. Su nombre científico es Psyllium guajava y esta es la variedad de pulpa color rosa. Bueno, en este momento el arbolito está casi todo pelado, no tiene hojitas, tiene muy pocas hojitas ahí por debajo, pero bueno, se van a ir cayendo estas que están de este color. Luego va a empezar a rebrotar con hojas muy lindas, muy verdes, y luego va a empezar otra vez el proceso de floración y fructificación. Este es el tercer ingrediente que vamos a utilizar, la guayaba tropical. Les aclaro que es de pulpa color rosa o salmón también le dicen algunos, porque hay muchas variedades de guayaba tropical y todas deliciosas, hasta ahora las que he probado increíbles. Bueno, ahora vamos a ir a la cocina, vamos a utilizar otro ingrediente que en este momento no les puedo mostrar la planta porque en invierno no hay plantas, que es el tomatillo verde. Ese viene de México y es increíble, le va a aportar un buen sabor a esta salsa. Y bueno, con todos los ingredientes cosechados acá en la huerta, vamos a ir a la cocina y vamos a ponernos manos a la obra en una salsa que prometo va a ser deliciosa. ¿Me acompañan? Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que les mencioné en el paseo. Por acá tenemos el tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo o tamarillo. Por acá tenemos el tomatillo verde o también llamado tomate de cáscara. Por acá tenemos el rocoto o locoto y por acá tenemos la guayaba tropical de pulpa rosa. Antes de pasar a la preparación, les quiero contar dos cosas. Acá tenemos cascos de guayaba. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos pulpa y piel de guayaba. Lo único que hice fue retirarle las semillas. No queremos las semillas en esta salsa. Y la otra cosa importante que les quería contar es que si no les gusta la salsa picante, van a tener que retirar el ají rocoto o locoto porque pica bastante. Lo pueden reemplazar por algún ají dulce. Bueno, ahora sí vamos a la preparación. En cuanto a las cantidades, lo que voy a utilizar es una compotera de cascos de guayaba, una compotera de tomate de árbol, un rocoto o locoto y media compotera de tomatillo verde. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tomates de árbol. Listo, ya tenemos todos los tomates de árbol pelados. Ahora lo que vamos a hacer es procesarlos y colarlos para retirarle las semillas. Bueno, acá ya tenemos lista la pulpa de tomate de árbol. Ahora la reservamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con el rocoto o locoto es cortarlo y retirarle las semillas.
Listo, ya le retiré las semillas al rocoto o locoto. Ahora vamos a ir con estas dos mitades a la cocina y continuamos. Bueno, en la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos las dos mitades del rocoto o locoto. Vamos a agarrar ambas mitades y las vamos a pasar por el fuego, del lado de la piel, que es esta. Y esto por dos motivos. Primero, para retirarle más fácil la piel que tiene en el exterior, el ají. Y otra, para aportarle un sabor ahumado increíble. Vamos a quemar la piel, retiramos la piel y luego continuamos. Listo, acá ya tenemos todos los ingredientes para hacer la salsa. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos a la procesadora, condimentar a gusto con sal y pimienta y continuamos. Listo, misión cumplida, ya está lista nuestra salsa. Ahora voy a dar vuelta a la cámara, me voy a servir un poquito y voy a pasar a probarla. Esta salsa es el resultado final de una hermosa y larga aventura, ya que todos los productos que utilizamos para esta salsa son de nuestra huerta. Hermosa aventura. Y espero que le haya gustado el paseo previo mostrándole las plantas. Bueno, acá tengo el resultado final, que es esta salsita. Veremos, es muy prometedora. Voy a pasar a probar, acá tengo cucharita. Voy a pasar a probar y les cuento. A ver qué tal está esa salsa que promete y mucho. Mmm. Tremendo, tremendo. Mm. Ya se los voy a describir, pero voy a probar un poquito más porque está buenísimo. Me invita a comerla nomás. Mm. Tremendo, miren. Bueno, voy a dejar porque si no, no voy a poder hablar. Increíble, ahora voy a seguir. Después de filmar, que corte de filmar, voy a seguir comiendo esta salsa porque es una delicia. Bueno, muy afrutado el sabor, muy afrutado. Y eso lo da el tomate de árbol, esta variedad que es muy deliciosa. Y también la guayaba. Entre las dos se unen y hay un sabor bien afrutado. Después, toques ácidos que lo da el tomatillo verde y también el tomate de árbol. Ahí se unen y le dan el toque ácido. Y después picante. Picante que eso lo da el rocoto o locoto. El nivel justo, ninguno se pasa, ni es más muy ácido, ni es muy picante, ni es muy afrutado. Se unen los tres sabores y le dan un equilibrio impresionante, espectacular. No me alcanzan las palabras para describir esta salsa. Ahora voy a seguir comiendo. Bueno, espero que les haya gustado. Esto está bueno para que ustedes mezclen también diferentes ingredientes. Por ahí no tienen todos estos juntos. En algunos países sí tienen todos estos sabores juntos. Espero que lo puedan hacer, que puedan hacer esta salsa, que es una delicia. Cabe aclarar que esta salsa se puede hacer fría o caliente. Yo le hice fría, pero puede ser caliente ya que todos los ingredientes se pueden calentar. Así que se puede hacer una salsa caliente también. Bueno, espero que les haya gustado esta salsa con los productos de nuestra huerta, con una hermosa aventura de por medio. Hay que esperar algunas frutitas como la guayaba, hay que esperarlas más que otras. El tomatillo es rápido. El tomate de árbol demora sus 2 añitos. La guayaba sus 4 años. El rocoto es rápido también, como el tomatillo. Son de una temporada. Bueno, espero les haya gustado esta salsa. Repitan, mezclen sabores, unan y salen sabores nuevos. Se pueden inventar sabores nuevos todo el tiempo. Bueno, espero les haya gustado. Si hacen alguna salsa como esta, me cuentan. Si alguno en algún país la está haciendo, parecida, con algún otro ingrediente, me cuentan que está bueno para ir probando. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy porque estoy apurado. Tengo que comer esta salsa. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.